Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Yusef Sajalán, soy estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de los eventos que transcurren durante la segunda semana de desarrollo embrionario. Para ello debemos recordar lo que sucedió luego de la fecundación durante la primera semana de desarrollo. Como resultado de la fecundación tenemos que se forma una célula llamada cigoto. A través de un proceso llamado segmentación, el cigoto va a sufrir divisiones mitóticas que lo transforman en una estructura de 2 células, 4 células, 8 células, hasta formar una estructura de 16 células llamada mórula. ¿Ok? Mientras estas divisiones van ocurriendo, el producto se va transportando, se va desplazando a través de la luz de las trompas de falopio desde la ampolla donde ocurre la fecundación hasta la parte más cercana, más proximal a la cavidad uterina, que es el istmo de las trompas de falopio. En este momento, cuando el producto pasa desde trompas de falopio y entra a la cavidad uterina, se llama mórula, ¿ok? El producto entra a la cavidad uterina como mórula. Resulta que la cavidad uterina está llena de líquido que va a comenzar a introducirse en la mórula. Recuerden que en este momento nuestro producto mantiene su zona pelúcida que lo rodea, pero con la entrada de líquido desde la cavidad uterina al interior de la mórula, tenemos que esa zona pelúcida va a comenzar a degenerar. Bien, lo observamos mejor en esta imagen. Acá tenemos nuestra zona pelúcida y la entrada de líquido a la mórula va a formar una cavidad llena de líquido llamada blastocele. Y ahora nuestro producto va a dejar de llamarse mórula y ya que posee una cavidad llena de líquido llamada blastocele, lo vamos a llamar blastocito o blastocisto, es igual. Entonces nuestro blastocisto se diferencia de la mórula en que presenta una cavidad llena de líquido y en que además la zona pelúcida va a ir degenerándose hasta desaparecer por completo, como podemos observar en el blastocisto tardío. Vean acá en esta otra imagen cómo la zona pelúcida va a ir desapareciendo, acá están sus restos, hasta formar el blastocisto tardío. Bien, otro aspecto evidente del blastocisto es la forma que adapta a la masa celular interna. Normalmente si nosotros tenemos líquido entre células, va a estar justamente ubicado en los espacios intercelulares, acá. Pero recuerden que cuando hablamos de una masa celular interna y externa, estamos refiriéndonos a un conjunto de células fuertemente unidas entre sí. Por lo tanto, la entrada de líquido al producto va a empujar a la masa celular interna a uno de los polos del producto y ese polo se va a llamar polo embrionario. Y el polo opuesto, en donde observamos a la cavidad del blastocisto, se va a llamar polo abembrionario o también polo vegetativo. ¿Ok? Ya tenemos los dos polos, van a ser importantes para luego reconocer en dónde ocurren los mecanismos durante la implantación. Nuestra masa celular interna ahora la vamos a llamar embrioblasto cuando hablamos de blastocisto. ¿Por qué embrioblasto? Porque a partir de estas células se va a formar nuestro embrión. Y el embrioblasto, esa masa celular interna, va a estar constituida por células de forma poliédrica. Recordemos que las células poliédricas tenían varios lados. ¿Ok? Por otra parte, las células de la masa celular externa, en conjunto, las conocemos como trofoblasto, y esta estructura va a formar a la placenta. Y está constituida por un conjunto de células de forma aplanada. Bien, entonces masa celular externa, células planas, masa celular interna, células poliédricas. Bien,
Continuamos hablando acerca del proceso de implantación, que es el principal evento de la segunda semana de desarrollo embrionario y que consiste en un conjunto de mecanismos a través del cual el blastocisto se va a adherir al endometrio uterino. Esa va a ser la función o el propósito principal del proceso de la implantación. Recordemos que cuando hablábamos de ciclo ovárico, encontrábamos tres fases. Tenemos la fase folicular, la fase secretora, la fase menstrual o, en caso de que se dé la fecundación, la fase gravídica, ¿ok? Tres fases. La implantación ocurre en la fase secretora, cuando el contenido estructural del endometrio, es decir, los vasos sanguíneos y las glándulas, se encuentran preparadas para recibir al producto. Recordemos que el útero, a nivel histológico, está constituido por tres capas. De afuera hacia adentro tenemos el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Y es en el endometrio en donde ocurre la implantación, justamente porque posee vasos sanguíneos y glándulas necesarias para la nutrición y para el intercambio de sustancias entre madre y producto. Bien, la implantación es un proceso que se lleva a cabo durante la segunda semana de desarrollo, pero inicia a finales de la primera semana y por supuesto culmina a finales de la segunda semana del desarrollo. Acá podemos observar una imagen del día 7 en la cual el blastocisto se encuentra comenzando el proceso de implantación y evidenciamos algo que es muy notorio, que resalta. Nosotros teníamos una masa celular interna que la llamábamos ahora embrioblasto y una masa celular externa que ahora la llamamos trofoblasto y nuestro blastocele, nuestra cavidad de líquido en esta región, ¿ok? El blastocele. Pero resulta que tanto el embrioblasto como el trofoblasto a su vez se van a dividir en dos capas cada uno. Bien, entonces ya teníamos dos estructuras, embrioblasto y trofoblasto, y cada una de ellas se va a dividir en dos estructuras más. En el día 7 aparecen las estructuras del trofoblasto, ¿ok? El trofoblasto se divide en citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. ¿De dónde originan estas dos capas? Del mismo trofoblasto. Recuerdan que el trofoblasto estaba constituido por células planas. Bueno, esas células planas van a sufrir procesos de división mitótica y van a migrar hacia la parte más externa del blastocisto, ¿ok? Formando un conjunto de células que no presentan límites celulares concretos o netos. Y todo aquel grupo de células en los cuales no podamos evidenciar el límite celular, no podemos decir, mira, acá termina una célula y acá comienza la otra, eso es un sinsitio. Entonces, por eso es que la capa externa se va a pasar a llamar sinsitio trofoblasto, mientras que la capa interna, lo que conocíamos como trofoblasto, las células planas que quedan, se conoce como citotrofoblasto. Bien. Al octavo día vamos a tener que el blastocisto se encuentra parcialmente incluido en el estroma endometrial. Observen acá cómo ya se encuentra parcialmente incluido en el endometrio. Vamos a tener que ya se dividió el trofoblasto en sinsitio y citotrofoblasto. Ahora es turno del embrioblasto de que se divida en dos capas, ¿ok? Tenemos una capa de células cilíndricas o prismáticas. Recuerden que nosotros hablamos de células prismáticas para no confundir con las células cilíndricas musculares, pero en la literatura también la van a encontrar como células cilíndricas. Entonces tenemos nuestras células prismáticas altas que en conjunto forman al epiblasto. Y por otra parte vamos a tener a células cúbicas pequeñas que en conjunto van a formar al hipoblasto. Y estas dos estructuras
nos forman el disco embrionario o germinativo bilaminar. El famoso disco bilaminar va a estar constituido por el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, si yo les pregunto, ¿de dónde origina el disco germinativo bilaminar? Ustedes me responden del embrioblasto. Bien. El epiblasto y el hipoblasto van a limitar dos cavidades. El epiblasto va a constituir el suelo de la cavidad amniótica. Bien, tenemos nuestras células prismáticas altas que forman el epiblasto y como es el suelo, entonces esta va a ser la cavidad amniótica. Pero si tiene un suelo debe tener un techo. El techo de la cavidad amniótica van a estar constituidas por las mismas células epiblásticas que migran y se ponen en contacto con, ¿qué es lo que está acá? Justo después del epiblasto, el citotrofoblasto. Bien, el citotrofoblasto, la capa más interna del trofoblasto que se dividió en citotrofoblasto y sincitio. ¿Recuerdan? Acá está el sincitio trofoblasto, todo este conjunto celular sin límites específicos. Y el citotrofoblasto, lo que se ve en amarillo, esto acá. Y vean cómo encontramos a nuestro epiblasto constituido por nuestras células prismáticas altas y las mismas células del epiblasto migran, se ponen en contacto, acá lo pueden ver, con las células del citotrofoblasto y forman al techo de la cavidad amniótica y se dejan de llamar células epiblásticas, ahora son células amnioblásticas, o en conjunto la estructura que forma el techo de la cavidad amniótica la llamamos amnios, ¿ok? Amnios, acá está. El amnios está constituido por un conjunto de células que originan del epiblasto y están en contacto con el citotrofoblasto, a diferencia de las células epiblásticas propiamente dichas, que no están en contacto con el citotrofoblasto, sino con lo que tienen inmediatamente debajo, que es el hipoblasto. El hipoblasto, recordemos que es un conjunto de células cúbicas pequeñas y va a formar el techo de la cavidad exocelómica, diferente a la cavidad amniótica, es otra cavidad. La cavidad exocelómica entonces va a formarse acá y ya luego vamos a ver a partir de qué células y qué estructura va a formar el suelo de la cavidad exocelómica. Bien, es importante entonces entender que la cavidad amniótica está formada por un suelo epiblástico y un techo amnioblástico que a su vez origina el epiblasto. Bien. Ya al noveno día, el blastocisto se encuentra introducido más profundamente en el endometrio, ¿ok? Observamos su introducción profunda. Y debido a esto va a aparecer un coágulo de fibrina. ¿Por qué? Porque ocurre la herida de implantación. Este es el endometrio que está constituido por un epitelio que es interrumpido por la introducción del blastocisto. ¿Ok? El blastocisto se introduce a través del epitelio del endometrio y ocasiona una herida que llamamos herida de implantación. Y como toda herida debe sellarse con un coágulo. ¿Por qué? Porque acá en el endometrio materno recordemos que tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos cargados. Entonces para evitar una hemorragia, un sangrado, aparece este coágulo de fibrina. Que igual la hemorragia es posible, ya lo vamos a ver más adelante. Enfoquémonos ahora en el noveno día en el sincitio trofoblasto. ¿Recuerdan esa capa externa del trofoblasto que no tenía límites celulares netos? Bueno, ese sincitio trofoblasto va a sufrir una transformación en el noveno día en donde van a aparecer agujeros llamados vacuolas inicialmente, que van a ser espacios vacíos. Pero esos espacios vacíos se van a fusionar entre sí y forman espacios vacíos aún más grandes, aún más espaciosos,
que es lo que nosotros vamos a llamar lagunas trofoblásticas, ¿ok? Las lagunas trofoblásticas. Entonces, las lagunas trofoblásticas se van a formar en el sinsitio trofoblasto y van a ser importantes para la circulación uteroplacentaria. Y por eso es que el noveno día también se conoce como periodo lacunar, porque se forman nuestras lagunas trofoblásticas. Ahora vayamos a nuestro polo abembrionario. Recuerden que si hacemos esto, tenemos el polo embrionario acá y el polo abembrionario acá. Enfoquemos nuestra atención en el polo abembrionario. ¿Recuerdan las células del hipoblasto, que eran cúbicas y pequeñas? Ellas formaban el techo de la cavidad exocelómica, ¿cierto? ¿Y quién forma el suelo? Bueno, las mismas células hipoblásticas van a migrar hacia el polo abembrionario de lo que llamábamos blastocele y van a formar una estructura celular llamada membrana exocelómica o membrana de Heuser. La membrana de Heuser entonces origina a partir de las células hipoblásticas que migraron hacia el polo abembrionario y entonces formará la membrana de Heuser el suelo de la cavidad exocelómica y el techo está formado por el hipoblasto propiamente dicho. Bien, de esta forma decimos que ahora sí tenemos a nuestra cavidad exocelómica que también vamos a llamar saco vitelino primitivo. De ambas formas lo podemos llamar a la cavidad exocelómica. Ese va a ser nuestro saco vitelino primitivo, delimitado por la membrana de Heuser y por las células hipoblásticas. Es igual que lo que sucedía, o similar a lo que sucedía con el epiblasto. ¿Recuerdan? El epiblasto que migraba se unía con las células del citotrofoblasto y formaba el amnios. Bueno, de igual forma, las células del hipoblasto van a migrar y se van a relacionar también con las células del citotrofoblasto, a través de la membrana de Heuser. Entre el día 9 y 12 ocurre la reacción decidual y la formación del mesodermo extraembrionario, ¿ok? Va a depender de la literatura, pero acá lo incluimos en el noveno día. ¿Qué es la reacción decidual? La reacción decidual va a consistir en el incremento de los nutrientes de las células del endometrio, en especial de lípidos y de glucógeno, ¿ok? Dos elementos nutritivos fundamentales para el desarrollo del producto. La reacción decidual entonces permite que las glándulas se vuelvan tortuosas, ricas en contenido a secretar y que la cantidad de vasos sanguíneos aumente, prolifere en el endometrio, preparándose para la circulación uteroplacentaria. Una nueva población de células va a aparecer en este momento. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? Así es suficiente, ya tenemos suficientes capas. Pero no, aparece una nueva población de células ubicada entre el citotrofoblasto en su parte externa y la membrana exocelómica o membrana de Heuser en su parte interna, ¿ok? Este es el citotrofoblasto, límite externo de esta nueva población celular, y esta es la membrana exocelómica o de Heuser, límite interno. Entonces vamos a encontrar a nuestra nueva población de células por acá. Se va a ubicar acá. Y esa nueva población de células origina de las mismas células hipoblásticas de la membrana de Heuser. Y van a formar una nueva capa que vamos a llamar mesodermo extraembrionario. Bien, el mesodermo extraembrionario entonces va a estar ubicado entre la membrana exocelómica, siendo su límite interno, y su límite externo siendo el citotrofoblasto, ¿ok? Entre membrana exocelómica, observenla acá, y el citotrofoblasto.
Entonces, por acá se va a formar la membrana exocelómica. De las mismas células disculpen, el mesodermo extraembrionario es lo que se va a formar entre la membrana exocelómica y el citotrofoblasto, ¿ok? Esto en azul oscuro, que les marco por acá, es el mesodermo extraembrionario. Bien, continuando con el 11º y 12º día postfecundación, nos volvemos a enfocar en el sincitio trofoblasto. En el sincitio trofoblasto teníamos a nuestras lagunas trofoblásticas vacías, esos espacios o agujeros vacíos que iban a participar en la circulación uteroplacentaria, ¿lo recuerdan? Bien, en este momento el blastocisto ya se encuentra completamente introducido en el endometrio uterino y eso es importante que suceda porque el sincitio trofoblasto en su parte más profunda va a estimular a los capilares maternos, a los capilares que se encuentran o que forman parte de los vasos sanguíneos del endometrio. Esos capilares también los vamos a llamar sinusoides maternos debido a su forma, ¿ok? Entonces cuando les hablen de sinusoides maternos es igual que decir los capilares que se encuentran en el endometrio uterino. Debido al contacto entre el sincitio trofoblasto y esos capilares, los sinusoides van a erosionar y van a ocasionar que su sangre sea llevada, sea transportada hacia el sistema lacunar, hacia las propias lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas van a llenarse de sangre por esa erosión de los capilares maternos. Y acá decimos que inicia la circulación uteroplacentaria primitiva. ¿Okay? Entonces el inicio de la circulación uteroplacentaria primitiva ocurre entre los días 11 y 12 postfecundación y se debe a la erosión de los capilares maternos por el contacto del sincitio trofoblasto con estos capilares en el endometrio uterino. Aparte de esto, vamos a encontrar a una tercera cavidad. Recuerden que tenemos a nuestra cavidad amniótica acá, tenemos a nuestra cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo acá, y va a aparecer una tercera cavidad. Recordemos a nuestro mesodermo extraembrionario, ¿sí? Esa nueva capa que se formaba entre la membrana exocelómica y el citotrofoblasto. Acá la podemos apreciar mucho mejor al mesodermo extraembrionario. Ese mesodermo extraembrionario va a tener dos hojas. La hoja relacionada con la cavidad exocelómica la vamos a llamar hoja esplagnopleural. Y la hoja relacionada con el citotrofoblasto la vamos a llamar hoja somatopleural. Una forma de recordar esto es relacionar la E de cavidad exocelómica con esplagnopleural. La hoja esplagnopleural se encuentra en relación con la cavidad exocelómica y la hoja somatopleural con el citotrofoblasto. ¿Ok? Recordemos que aquí encontramos a la membrana exocelómica, que es el límite inferior o el piso de la cavidad exocelómica. Excelente. De esta manera va a aparecer o van a comenzar a aparecer agujeros, espacios vacíos en el mesodermo extraembrionario, tal cual sucedía con las vacuolas en el sincitio trofoblasto. Como estas vacuolas se fusionaron y formaron a las lagunas trofoblásticas, de la misma manera estos espacios vacíos del mesodermo extraembrionario se fusionan y van formando espacios más grandes, hasta confluir en una gran cavidad que la vamos a llamar celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Nuestra tercera cavidad va a ser la cavidad coriónica. Y debido a la aparición de la cavidad coriónica, vemos un cambio en el tamaño del saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica que se reduce en tamaño. ¿Ok? Acá se reduce en tamaño
y forma el saco vitelino secundario o definitivo. Bien, el saco vitelino definitivo se va a formar por la aparición del celoma extraembrionario o cavidad coriónica, nuestra tercera cavidad blastocística. Aparte de esto, vamos a tener a la formación de la estructura coriónica del corion. Eso lo vamos a ver a mayor profundidad cuando estudiamos placenta, pero para ir adelantando en el tema, entre los días 11 y 12 se forma el corion constituido por la hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. ¿La recuerdan? Acá está. El citotrofoblasto, que acá lo podemos observar, y el sincitiotrofoblasto. Entonces, podemos decir que el corion está constituido por estas tres estructuras. Vamos a cambiar de color para que se evidencie mejor. El corion está constituido por estas tres estructuras: hoja somatopleural de mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Bien. Ya en el día 13 vamos a evidenciar los cambios que finalizan el proceso de la implantación. Cambios que van a fijar el blastocisto al endometrio uterino. Y observamos esta imagen que corresponde al día 9, ¿la recuerdan? Porque hay algo que ocurre en el día 13 que es importante, que está relacionado con este coágulo de fibrina que observábamos en el día 9. Este coágulo de fibrina no siempre se forma de manera adecuada, o a veces se forma, pero el epitelio del endometrio no termina de sellarse de forma adecuada. Y como acá teníamos o tenemos vasos sanguíneos, capilares, sinusoides cargados de sangre, puede ocurrir una hemorragia que suele ser confundida con el sangrado menstrual normal, y esto forma equivocaciones en la fecha esperada de parto. Entonces, puede ocurrir una hemorragia a nivel del sitio de implantación que no debemos confundir con la fecha esperada de parto. Es siempre importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Bien, esta imagen sí corresponde al día 13 posfecundación. Observamos a nuestro blastocisto profundamente introducido en el endometrio uterino y evidenciamos a la formación de dos estructuras. Las vellosidades coriónicas primarias son estructuras placentarias importantes que se van a formar a partir de la introducción de las células del citotrofoblasto en el sincitiotrofoblasto, formando columnas o tabiques. Esas columnas entonces van a tener un núcleo citotrofoblástico y un revestimiento sincitial. Bien, lo que sucede es que básicamente las células del citotrofoblasto se introducen en el sincitio y forman estas columnas llamadas vellosidades primarias. La vamos a estudiar más a fondo cuando veamos placenta. Y también tenemos a nuestro pedículo de fijación formándose en el día 13. ¿Recuerdan? Observamos acá de nuevo la hoja somatopleural y la hoja esplagnopleural del mesodermo extraembrionario, que van a quedar separadas por la formación de la cavidad coriónica. Bien, nuestra hoja somatopleural queda acá, adherida a la cara interna del citotrofoblasto, y nuestra hoja esplagnopleural queda acá en relación con la membrana exocelómica. ¿Recuerdan eso? Bien. La cavidad coriónica o celoma extraembrionario va a separar a esas dos hojas en casi su totalidad, excepto en una región en la cual se mantienen unidas. Es el único sitio en el cual el mesodermo extraembrionario atraviesa por completo a la cavidad coriónica, y eso es lo que conocemos como pedículo de fijación. Acá también lo evidenciamos, el pedículo de fijación atravesando a la cavidad coriónica. Y ese pedículo de fijación va a ser el primordio a partir del cual se va a desarrollar el cordón umbilical.
porque acá comienzan a formarse vasos sanguíneos importantes para la nutrición del producto en formación. Entonces, día 13, vellosidades primarias del corión y el pedículo de fijación, que es el primordio del cordón umbilical. De esta forma finaliza el proceso de implantación y concluye la clase. Acá les dejo los autores de los libros que utilicé para esta clase. Espero que hayan comprendido. Cualquier duda, por favor, avísenme sin problemas. Estaré más que encantado de responder sus dudas. También estaré muy complacido de aprender de cada uno de ustedes. Estoy muy feliz que hayan tomado esta iniciativa de continuar aprendiendo, en especial en estos momentos de crisis humana universal, en la cual más que nunca el mundo necesita del personal de salud. Entonces, a continuar aprendiendo, a continuar creciendo como personas para ser los profesionales exitosos que seremos. Muchísimas gracias, que pasen un buen día.